Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a continuar. Miren, ayer nos quedamos en esta parte que son los 5 pasos preliminares. Vamos a hacer un pequeño repasito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a tener que tomar nota de las principales preguntas que nos hacen en una auditoría, sobre todo para demostrar nuestra competencia y realmente pues que sí sirva, que que sabemos o que tomamos alguna capacitación en HACCP. Ahorita me voy a esperar un momentito que se junte más gente para poder tratar de identificar quiénes están y más o menos cada, de cada área esté alguien. Yo sé que es muy complicado a veces detenernos en nuestro proceso del día a día, pero por lo menos alguien de cada área para que les baje después la información. Bueno, primera pregunta que siempre se genera en ¿cuántos planes HACCP tienes? Bueno, ayer me contestaron, tenemos uno. ¿Y qué metodología utilizaron para hacer su HACCP? Entonces vamos a contestar que utilizamos el Codex Alimentarios. Codex Alimentarios, por ahí podrían preguntarme, ¿es la última versión o cuál versión utilizaste? Entonces ustedes dicen, estamos ocupando la versión más actualizada que es la del 2020, ¿no? Y luego ya, bueno, ¿cuántos HACCP tienes? Uno. ¿Y sobre qué es tu HACCP? Bueno, yo elaboro cajas de cartón, empaque secundario, por lo que entendí ayer, pero que de alguna manera pudieran llegar a estar en contacto con mi producto alimenticio. Entonces tengo que asegurarme que no pueda transferir ningún contaminante o ningún peligro físico, químico, biológico hacia el producto alimenticio. Entonces hasta ahí podemos ir avanzando. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Conoces las etapas previas del Códex Alimentario? Sí, aquí estamos enlistándolas. Primero tengo que contar con un equipo HACCP que sea multidisciplinario. Quiere decir que pues de las diferentes áreas, producción, mantenimiento, calidad, finanzas, puede ser el de compras también, porque es bien importante que el que compra todo sepa el de almacén, mantenimiento, calidad, etcétera. Ustedes deciden, hay plantas a veces muy pequeñas que realmente a veces son solo 3 personas. Aquí sí no hay ninguna, y también incluso puede ser que yo no tenga experiencia en hacer HACCP y que contratemos o un asesor externo también es completamente válido, porque a lo mejor yo sé del proceso, yo sé hacer cajas de cartón, pero no sé hacer bien un plan HACCP. Entonces, también ayer que me comentaban que tenían un asesor por ahí ayudándolos o tuvieron, también en tu auditoría que te van a hacer, te van a pedir el contrato de este asesor. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque el asesor tiene que contar con competencia, así como la mía que les estoy dando el curso, que seamos competentes para poder pues dar este tipo de entrenamientos, tenemos que contar con la competencia adecuada. Y también ustedes, fíjense que ayer que revisábamos el equipo HACCP, que les decía una recomendación que añadir ahí la competencia del personal, también podríamos añadir cuál es la responsabilidad de cada miembro del equipo dentro del HACCP. O sea, asistir a reuniones, de participar en los recorridos, de checar formatos. También puede ser que contengan las autoridades. ¿Qué son las autoridades? Que hasta dónde yo puedo intervenir con autorización para, por ejemplo, detener una línea. Alguien debe contar con esa autorización. No sé si es el jefe de producción o el jefe de calidad puede decir rechazo este producto, separa la línea porque no se está cumpliendo con las especificaciones. ¿Quién tiene la autoridad de comprar o no o cambiar de proveedor? De decir, este proveedor ya no me está brindando la materia prima adecuada, quiero comprar de otro proveedor. Todo eso lo podemos también poner en la misma tabla, porque sí es bien importante que todo el equipo esté competente en su área en la que está.
A lo mejor no sabe todo, pero sí lo que él está participando. Bueno, descripción del producto y distribución. Aquí en la descripción del producto es bien importante no olvidar las especificaciones de inocuidad. Si no las encuentro como tal en mis fichas técnicas, me tengo que ir a alguna norma. Ayer, por ejemplo, me comentaban que ustedes son miembros de algunas instituciones donde hay especificaciones sobre el papel corrugado, las cajas de cartón, y por ahí puedo establecer mis especificaciones de inocuidad. ¿Cuáles son las especificaciones de inocuidad? Que el material o el papel que yo esté utilizando sea grado alimenticio. Entonces, ¿qué le voy a pedir a mi proveedor? Pues evidencia de que ese material que me está vendiendo sea grado alimenticio. En el caso de que ustedes, por lo que me comentan, que yo es donde me confundí un poquito, es que si no va a estar en contacto con el alimento, pero que vimos que en la categoría en la que ustedes están, pudiera tener un contacto accidental con el producto, obviamente, pues tengo que cuidar que no vaya a tener un peligro que vaya a ocasionar un daño al consumidor. Tengo que describirlo en términos de inocuidad, no solo dimensiones, medida, flauta, etcétera, sino también peligros físicos, químicos, plomo, metales pesados por las tintas, etcétera. Uso del producto, ¿para qué lo voy a usar? Tengo que ser bien específica. Por ejemplo, decir es empaque secundario, con posible o con posibilidad de tener contacto con el alimento, bien específicos en el uso del producto, y después el diagrama de flujo y la verificación del diagrama de flujo. Entonces, creo que no me estaban escuchando, ¿verdad? Estaba yo en silencio y no me dijeron. Ok, les comentaba que vamos a empezar con la etapa previa 1, que es la formación del equipo HACCP. Este equipo tiene que ser multidisciplinario. Tengo que contar con competencia de este equipo. Si tengo asesoría externa, hay que también contar con la competencia de esta asesoría externa, con un contrato en donde describa hasta dónde me van a ayudar. Y sobre todo yo, qué tanta experiencia tengo en el área en el que me estoy desenvolviendo. Es bien importante que sí tengamos bien presente que en la auditoría se le puede preguntar sobre el plan HACCP a cualquier miembro del equipo, no solamente al jefe o al líder del plan HACCP, sino cualquier miembro del equipo se puede preguntar acerca del plan, ¿no? Entonces, sus obligaciones o más bien sus responsabilidades son de mantener el sistema y de reevaluar el sistema cada vez que sea necesario. Si cambio una tinta, si cambio el proceso, si cambio el tipo de papel, si cambio cualquier cuestión que sea importante, yo tengo que volver a reevaluar el sistema. Por eso es que en estos sistemas de gestión te piden al menos una vez al año o antes si se requiere. ¿Y qué se requiere? Pues a lo mejor cambian el equipo, ya no está una persona, cambian miembros del equipo, tuvieron otros cursos, entonces agrego más competencia, o ya me cambié de área, entonces ajustar a lo que yo esté trabajando. Y sobre todo, bien importante, las autoridades en inocuidad que cada miembro del equipo tiene dentro del plan. Descripción del producto y distribución. Miren, aquí es importantísimo el nombre común del producto, como ustedes lo ponen, caja de cartón. ¿Qué ingredientes tiene? Pues papel, el almidón, lo que ustedes tienen como ingredientes. ¿Qué composición tiene? Si se puede o no decir la formulación.
Depende si es una cuestión de confidencialidad, pues no la mencionamos, pero sí podemos dar una descripción del material que estamos haciendo, el método de elaboración, condiciones del proceso, si hay algunas condiciones de presión, temperatura o condiciones de algunas variables que yo pueda controlar durante el proceso, cuánto me dura el producto, cómo tengo que almacenarlo, en qué lo voy a almacenar, cuál es su envase y su embalaje, y si necesito tener alguna condición especial en la etiqueta. Es decir, si tiene algún alérgeno o si tiene alguna condición de almacenamiento. A veces ponemos ahí que no se exponga a la luz directa del sol o que no esté en un ambiente húmedo porque puede, pues, vencerse, ¿no? La caja. El tipo de venta, ustedes se lo venden a compañías que lo usan o no sé si ustedes se lo vendan al cliente final. Entonces también se tiene que ver cómo se hace esa venta del producto. Necesito tener también una lista completa de los insumos, todas las materias primas, otros ingredientes, qué materiales de empaque. En su caso, como es un material de empaque, también lo empacan, ¿no? Ayer hablábamos del emplaye o del stretch de esta película que envuelve a sus cajas. Si tienen reciclado o reproceso, yo no sé, en su caso, si ustedes vuelven a el scrap o del desecho que se va generando, si lo tienen algún tratamiento, también lo tienen que, lo tenemos que describir en el proceso, ¿no? El método de distribución, ¿cómo va a ser? Fresco, congelado, en su caso es a temperatura ambiente, si exportan o no, si lo transportan, por qué vía terrestre, aérea, férrea, marítima, si hay condiciones especiales de manejo, como si requirieran alguna humedad relativa especial para transportarlo, cualquier condición que ustedes consideren prudente poner en esta descripción, también lo tenemos que describir en el método de distribución, ¿no? Nota, en este caso, por ejemplo, yo que estuve en un laboratorio de microbiología, a mí me prohibían en mis estándares tener cajas de cartón dentro del laboratorio de micro. ¿Por qué? Porque al final era un producto de origen orgánico y me podía generar hongo por la humedad. Y aparte aquí que vivo en Cancún, pues la humedad es muy alta y entonces se me puede generar hongo en el producto. Yo no sé si ustedes, por ahí, no sé, Betsabe, o alguien que me pueda decir si ustedes le piden a su proveedor de papel algún requisito microbiológico en su material que compran, en el almidón o en los materiales o en los ingredientes que ustedes ocupan para su caja. ¿Ustedes piden algún requisito microbiológico? Es pregunta por ahí. Por ahí no me están, no sé, díganme si me están escuchando, por favor. Sí, se escucha. ¿Sí? Ok, entonces no desconocen si... Perdón, acá se escucha muy lejos porque hay un tormentón y hay bastante ruido, perdón, Ok, no la ok. escuchó bien. No, ok, voy a tratar de hablar más fuerte. Pero si Gracias. hay alguien por ahí de materias primas, que esté en laboratorio en calidad. A ver, déjenme ver aquí la lista que tengo. No sé si está... Sí, ahí está, perdóname, Belinda, buenas tardes. Ahí buenas tardes. tenemos al ingeniero José Galván. José ¿Nos Galván, escucha? ¿sí? José Galván, ¿en qué área está José Galván? Él está en el área de laboratorio. De laboratorio, en control de calidad.
Algo así, sí, enfocado así. al papel, así es. Ok, ok, muy bien. Entonces, José Galván, que anda por ahí, por favor, ustedes saben si, y está conectado, perdón, si ustedes les piden algo de microbiología a su proveedor, o si en su certificado les reportan algún valor de microorganismos, o lo desconocen. ¿No? Déjenme ver. Juan Antonio, es que de control de calidad tengo Alberto Jordán Martínez Bustamante, Manuel Alejandro Lucio Fernández y José Eduardo Ortega Cárdenas. De seguridad e higiene veo a Betsabe. Betsabe, ¿sabes tú si has visto algún certificado de calidad del papel? No, No. no, Ok, no, bueno, no. entonces lo vamos a anotar como pendiente para ahora que hagamos los talleres de auditoría, para checarnos eso, porque sería bien interesante ver si el proveedor me está emitiendo algún certificado conteniendo aspectos de inocuidad, no tan solo de calidad. ¿Sí? Entonces, por ahí, en la minuta que estamos aquí anotando desde ayer, bueno, yo estoy haciendo mis notas para poder saber, pues poder orientarlos y que tengamos un mejor plan HACCP, ¿no? Entonces, microorganismo en materias primas. Vamos a verificar después. Ok, continuamos entonces. Uso del producto, uso intencionado. ¿Cómo va a ser manejado por el consumidor? Si el producto va a ser sometido a otro proceso, ¿cómo se va a manipular el producto? El potencial del mal uso por parte del consumidor. Y aquí sí es bien importante porque a veces hay cosas que no podemos nosotros ser responsables. O sea, como ayer mencionábamos, ya el consumidor, si le da un mal uso y se enferma por eso, pero yo, está bien, no soy responsable, pero sí lo tengo que contemplar en mi plan. Hay posibilidad que el consumidor le dé un mal uso por esto y esto y esto, y aún así, aunque le diera mal uso, el producto es seguro, no lo va a enfermar, no lo va a matar, ¿no? Entonces también esto hay que considerarlo cuando hagamos la descripción del uso. Después hay que hacer un diagrama de proceso. Es un esquema simple con todas las etapas, con todas las operaciones del proceso. Puede incluir etapas previas o posteriores al proceso y podemos enriquecerlo con entrada de servicios. Si entra aire comprimido, si entra un lubricante, si entra agua, si entra algún gas o algo que se utilice, algún ayudante de proceso, y también si hay salida de desperdicio. Por ejemplo, quizá ustedes cuando cortan tienen virutas del corrugado y entonces en el diagrama de flujo tenemos que decir en qué áreas están las mismas desperdicio de los cortes que hago de la caja. Después, cada miembro del equipo tiene que ir a cada miembro del equipo tiene que ir al sitio, a la planta, para verificar el diagrama de flujo. Tiene que recorrer la planta para verificar la precisión del diagrama. A lo mejor alguien lo hace, pero todo el equipo tiene que ir a verificarlo. Incluir en esta verificación preguntas a los operadores, porque a veces ellos conocen más del proceso que uno. Entonces, si yo estoy en ventas, quizá no conozco tanto, si estoy en otra área que no estoy muy pegada a la línea, entonces le pregunto, oye, ¿cómo entra aquí el papel? ¿En la máquina sale? ¿Dónde sale el desperdicio? Ver si existe algún otro proceso que se les olvidó ponerlo. Todas las ayudas, por ejemplo, es bien importante fijarse cuando el operador usa las manos para tomar el producto. Entonces, ayer platicábamos de los guantes. Entonces, hacer notas de lo que están ocupando en la línea para poder ver si está incluido en mi plan HACCP. Eso es bien importante porque más ojos ven mejor que un solo ojo o un solo par de ojos
todo el proceso y nos puede enriquecer. A lo mejor se nos va algo que no estamos añadiendo, como lo que les comentaba ayer. ¿Qué hacemos con la comida? ¿Qué hacemos con los guantes? ¿Son lavables? ¿Cada cuándo los lavamos? Oye, eso está en el plan. No está, fíjate, el bote de basura no está cerca. Entonces por ahí puede haber una contaminación, etcétera. Puedo también visualizar otras cosas, ¿no? Y de proceder hacemos las modificaciones pertinentes y se tiene que poner nombre, firma y fecha de todos los miembros del equipo que están, digamos, aprobando el diagrama de flujo. Y obviamente hay que revisarlo periódicamente y actualizarlo en caso de ser necesario. O sea, yo tengo que mostrar cada año mi diagrama de flujo, con vigente, digamos que si yo voy a auditar 2023, no tenga más de un año entre verificación y verificación. Mínimo una vez al año tengo que volver a verificar el diagrama de flujo. Quizás no le haga ningún cambio, pero yo actualizo la fecha. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de los 5 pasos preliminares? Porque vamos a ver entonces ahora los 7 principios HACCP, que son variaron desde los anteriores a estos, porque en la nueva versión se añadió validación. Entonces, bueno, fase número 1. Déjenme admitir a... Fase número 1. Se llama identificación del peligro. Vamos a desarrollar una lista completa de peligros potenciales biológicos, químicos y físicos que puedan ser introducidos por el material o por cada etapa o pasos del proceso de producción. Es decir, puedo hacer 2 hojas de Excel. Una donde haga análisis de los ingredientes y en la otra hoja puedo hacer una donde estén los pasos del proceso. Entonces, también tengo que incluir en la hoja de materiales si utilizo algún limpiador, detergente o sanitizante de mis manos, porque todo eso va a estar al final en contacto con el producto, directa o indirectamente. Entonces tengo que hacer la lista de todos los materiales. Y luego, que ayer comentábamos que, por ejemplo, nos hacía falta incluir los guantes. También saben, por ejemplo, que es bien importante las herramientas. Yo no sé si, y ustedes me gustaría que me ayudaran en este punto, no sé si haya alguien de mantenimiento. Déjenme ver aquí en mi lista. Mantenimiento. Mantenimiento. ¿Quién está? Tengo a Brian Eliseo Luébano Muñoz, a Julio García Carrasco, a Juan Antonio Santos López. ¿Quién anda por ahí? Jessica Fernanda Mendoza de Luna o Juan Antonio Macías Chávez. ¿Hay alguien de ellos? Estoy yo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Jessica. ¿Perdón? Jessica. Jessica. Ah, Jessica. Vamos, una cuestión. ¿Ustedes utilizan herramientas solo para las líneas de proceso? O, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes también den mantenimiento al edificio. Si se descompone, vamos a suponer alguna llave en el sanitario, la misma herramienta que utilizan en el sanitario, y esto vamos a hablar de una contaminación cruzada, que yo tenga un desarmador y lo ocupe lo mismo en el baño que en mi máquina, estoy llevando de un área sucia a un área limpia de producción una herramienta. Las tengo identificadas por línea o las desinfecto mis herramientas antes de intervenir una máquina. ¿O cómo es el manejo de sus herramientas? ¿Me podrías Las platicar? limpiamos antes de una operación. Se ¿Perdón? desinfectan. Se desinfectan antes de una operación. Ah, ok. ¿Y cuentan ustedes con algún material para limpiarlos? De eso sí desconozco el material. Ok, porque fíjense que yo he visto en algunas plantas que se me hace muy buena idea
que ellos traen su maletín de mantenimiento y lo llevan como en un diablito. Y lo que hicieron fue soldar al diablito como una especie de botiquín, y en el botiquín lo abrías y había un paño limpio o un papel en rollo, y un desinfectante como alcohol isopropílico o o alguna toallita desinfectante. Y entonces ellos antes de utilizar la herramienta en las líneas de proceso donde estoy haciendo el producto, que va a estar en contacto con alimentos, limpio mi herramienta antes de intervenir un equipo. Y eso se luce muy bien. Y además, también ver si en mi procedimiento de limpieza estoy incluyendo las herramientas. Eso también sería importante. Si no las pongo en el HACCP, en algún punto de mi gestión, perdón, tengo que anotar las herramientas, ¿no? Y que estén dedicadas, o sea, solamente para la línea. Así como los códigos de colores para los utensilios de limpieza, también las herramientas. Ok, bueno, ¿cuáles son los peligros que me pueden causar enfermedad o daño? Bueno, puede ser una bacteria patógena. ¿De dónde vienen las bacterias patógenas? Del ser humano, porque ustedes, su material, al ser inerte o una superficie, bueno, el papel, fíjense que yo me encontré en otros sistemas, y me gustaría por eso platicar con alguien que reciba el material. Por ejemplo, en SQF es bien importante que si haces papel, tengas que verificar con tu proveedor que no tenga Bacillus spp, porque les comentaba que pudiera generarme el hongo, una aflatoxina, y poder tener ya un contaminante químico, y pudiera ser peligroso para el consumidor. En este caso, si te piden en SQF, en FSC, no es tan específico, pero por ahí después, cuando platiquemos bien que podamos revisar bien su HACCP, les voy a enseñar dónde vienen los peligros asociados al papel. Aquí fíjense que no tenemos que andar inventando o creyendo. Los peligros biológicos están bien identificados en las normas. O sea, el papel corrugado o el papel craft que ustedes utilizan para su proceso, en las normas ya viene cuál bacteria patógena pudiera estar asociado a su producto, y generalmente esta bacteria patógena, el productor del papel ya la está controlando. Sin embargo, yo debo de contar con la evidencia de que ellos la están controlando. Así como ayer me mencionaban que tendrían que comprar papel grado alimenticio, no como el de las pizzas, que también lo mencionábamos ayer, que quizá muchos proveedores de papel, de caja corrugada, no le ponen el papel adecuado para desarrollar una caja que sea completamente inocua para la pizza y que aguante la temperatura, porque sale una pizza caliente del horno y a lo mejor con esa temperatura pudiera yo estar evaporando algún químico que estuviera presente como recubrimiento. Entonces yo tengo que comprar otro papel que sea grado alimenticio, y este papel me tienen que certificar mi proveedor que no contiene ningún peligro. Entonces, generalmente mi proveedor me ayuda con esto. Aquí es bien importante tener una comunicación cercana con los proveedores, porque de ellos vamos a obtener mucha información acerca de las materias primas que utilizo. Así como el almidón, que ayer platicábamos también, qué peligro biológico pudiera estar presente. Solamente los que me hacen daño. ¿Cuáles son los que me hacen daño? Los patógenos. ¿Qué son los patógenos? Son aquellos que me ocasionan una enfermedad transmitida por alimentos. Y eso es una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, que es una infección ocasionada por bacterias, ¿sí? Virus, como en el caso del cólera, parásitos,
así como envenenamientos causados por toxinas o aflatoxinas que vienen de los hongos o sustancias químicas nocivas, los cuales son transmitidos por los alimentos. En este caso, como su producto lleva un almidón y es un alimento, yo tengo que certificar con mi proveedor que eso que yo estoy comprando no me va a ocasionar ningún daño, que aunque tu material sea empaque secundario, si por accidente tiene contacto con mi producto alimenticio, no me ocasione ninguna afectación a mi consumidor final. Entonces, realmente ustedes, lo que más bien un HACCP no es tanto controlar su proceso. En este tipo de productos, lo que tenemos es que controlar al proveedor y tener toda la evidencia científica, sus cartas de garantía o sus certificados de análisis del proveedor, donde ellos me estén asegurando que su material o su ingrediente o la ayuda de proceso no tenga ningún peligro que pudiera generar una enfermedad o muerte al consumidor final. Y estoy hablando de todas aquellas materiales que están en contacto con mi producto. ¿Cuáles serían? El papel, el pegamento. Si yo le disuelvo el almidón en agua, pues el agua también tiene que ser potable. El agua con la que me lavo las manos tiene que ser potable. El agua, perdón, los detergentes que utilizo para limpieza tienen que ser aprobados para empresas de alimentos. Si yo utilizo gel antibacterial, también tiene que ser aprobado. Si utilizo algún lubricante, el lubricante también tiene que ser grado alimenticio. Todo lo que esté en contacto con mi producto, quizá por eso en algunas empresas como las de ustedes solamente tienen una línea dedicada para este tipo de cajas, para que yo pueda controlar todo lo que está ingresando a la línea. También al ser humano, que es el que entra a la línea. Entonces, el ser humano también debe de lavarse bien las manos, traer las uñas cortas, usar los guantes, o a lo mejor tener o contar en planta con un procedimiento del uso de guantes, para que yo todo esto lo controle en mi proceso y no ocasione una ETA en mi consumidor final. Esos son los peligros biológicos. Y obviamente me pueden ocasionar infecciones o intoxicaciones. ¿Por qué? Por las micotoxinas o por las infecciones con salmonela. ¿Cómo puede llegar, por ejemplo, una salmonela a mi producto? Bueno, puedo ser desde mis zapatos. Si yo piso en la calle, la salmonela viene en las aves. Y si hay heces fecales de las aves en el piso y yo vengo de la calle y piso algún residuo desecho de las aves, lo traigo en mis zapatos y me subo al equipo para arreglar algo, alguien no me lavó o no me limpió los zapatos, no tengo tapetes sanitarios, me subo al equipo y piso con mi zapato que trae salmonela y contamino mi producto que estoy haciendo. Esa es la única forma, porque generalmente en los materiales que ustedes compran no traen salmonela, la traigo yo como ser humano y la puedo traer en mis zapatos porque vengo de la calle y piso en la calle, al menos que tenga zapatos ahí desinfectados, no lo creo porque en su tipo de proceso no es así. No sé si ustedes por seguridad usen zapatos industriales o zapatos con casquillo o zapatos que tienen protección eléctrica. Y aún así desconozco si ustedes como protocolo de limpieza también se limpien los zapatos o haya tapetes sanitarios con los cuales yo desinfecte un poco, le baje la cantidad al piso, porque también es importante que no puedo poner yo cajas en el piso, siempre sobre tarimas, pero si yo voy y piso la tarima, pues ahí son las contaminaciones. Por eso es bien importante saber que el comportamiento humano es el que más me ocasiona a veces las contaminaciones a los productos que fabrico, ¿no? Peligros químicos pueden ser sustancias tóxicas y otros compuestos que puedan convertir un alimento en un producto inseguro, tanto al público como para, pues,
un pequeño porcentaje de la población que pueda ser alérgica. Por ejemplo, el dióxido de azufre, que no aplica, por ejemplo, pero sí, en su caso, peligros químicos son asociados, por ejemplo, a lubricantes o a desinfectantes que utilicen, que no enjuaguen bien o que no sean grado alimenticio y puedan tener metales pesados. Los alérgenos, en su caso, por ejemplo, pueden provenir del lunch o de la comida de los chicos en producción, porque ellos pueden ir a comer algo y traer alérgenos y regreso con alérgenos al área de producción y yo tengo que contar con ese procedimiento o con ese control de alérgenos, ¿ok? En estos alérgenos, como los recordamos aquí en esta lámina, que pueden ser nueces, huevos, leche de vaca, cacahuate, soya, trigo, crustáceos y pescado. Por ejemplo, si yo traigo alguno de estos componentes o los vendo en alguna maquinita, porque luego hay cacahuates o galletas o cualquier cosa que tenga trigo, soya, cacahuate, leche, huevo, nuez, entonces pues traigo alérgenos conmigo en mi comida, o si me dan de comer en la planta, también pueden cocinar alérgenos, y entonces yo ya me voy al área de trabajo, y si no tengo una buena higiene de mis manos, puedo también hacer una contaminación cruzada. Agarro con mis manos con alérgenos los guantes ya tienen alérgenos, y así se va dando la cadena de contaminación cruzada, ¿no? Peligros físicos. Los objetos extraños capaces de lastimar al consumidor. Por ejemplo, pueden ser del material de empaque, algún clavo de la tarima, equipo de producción, desgaste de las máquinas, y se vaya algún tornillo. Es bien complicado en su caso. No creo, porque sería muy visible aquí sí aplica mi observación, porque este es el único peligro que sale de mi experiencia en ustedes, o sea, en su experiencia que tienen de elaboración de este tipo de materiales, porque realmente la caja es, al menos que sea una caja muy pequeña, yo podría ver claramente si se va un tornillo o no, si se va algún material que pudiera lastimar al consumidor, pero sería muy visible. Yo no sé si ustedes hayan tenido alguna experiencia con algún objeto que se vaya. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué me he encontrado yo en materiales de empaque? A veces entre las cajas van insectos muertos. Y entonces van ahí aplastadas las cucarachas, o van aplastados ahí algunos voladores, insectos voladores, y cuando apilo mis cajas de cartón, ahí se aplastan entre el empaque. Otra procedencia puede ser de las tarimas, los clavos de alguna tarima que se incruste dentro. Quizá lo que pasa es que me dañe mi caja, pero es muy difícil que llegue hasta mi consumidor final. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tenemos identificados productos, peligros físicos en su proceso que pudieran dañar al consumidor final? ¿Alguien que quiera? Aquí, por ejemplo, en la fotito, vienen casi todos los materiales, ¿no? Las hojas, las tarimas, alguna pieza suelta de los equipos. ¿Alguien ahí que quiera comentarme si han identificado algún peligro físico en su producto? A lo mejor en las Jessica, tarimas. ¿sí? Sí, en las tarimas, porque vienen algunos, digamos, algún clavo que pueda estar suelto o que tenga alguna superficie que sea filosa. Sí, puede ser. Y al final de cuentas, ¿crees tú que se dañe la caja o que pueda llegar a dañar al consumidor final? Creo que ya sería muy poco el contacto debido a que se maneja con montacargas. Entonces, Sí. ya no es tanto físico de la persona al consumidor. No, yo también creo que podríamos poner un no aplica como peligros físicos. Podría haber peligros físicos que me dañen la caja, ¿no? Si hay un clavito ahí mal puesto en la tarima, a lo mejor me perfora la caja y ya la caja
pues va a ser un desperdicio, pero realmente que daña al consumidor, estaría complicado, pero sería bueno verlo eso en cómo lo están describiendo en su plan HACCP, ¿no? Pero sí, también pueden desprenderse de la máquina, por ejemplo, algún tornillo o algún desprendimiento metálico que pueda arrastrarse por un mal mantenimiento. Entonces, por eso el prerequisito de mantenimiento es muy importante, ¿no? Generalmente aquí, en este tipo de procesos de empaque, lo que más me pega es el controlar a mis proveedores, porque yo controlando a los ingredientes y controlando a mi personal con las buenas prácticas, en general no encontraría yo un peligro significativo dentro del proceso. Que en mi experiencia, las plantas que elaboran empaque no tienen ningún punto crítico de control. Al menos que ustedes lo tengan y me digan, no, sabes que por ejemplo, sí hay, por ahí me he encontrado, pero en plantas resineras, por ejemplo, si ustedes fabricaran plástico, a veces hay metales en su resina, pero tienen un imán o tienen una máquina que atrae los objetos metálicos antes de vaciar a la tolva la resina y entonces ahí quedarían atrapados. Y generalmente no lo tienen como punto crítico de control, lo tienen como un prerequisito operativo, que también se puede. En su caso, que son rollos de papel, yo lo que me he encontrado mucho es que a veces los almacenan en la intemperie y traen, por ejemplo, vuelan las aves y a veces traen popó de pájaro, el papel, y entonces cuando ustedes lo meten al proceso, pues le tienen que quitar las primeras vueltas porque están muy altos. Yo no sé, ahí en su caso, si me quieran compartir cómo es que almacenan los rollos. Bueno, los rollos se almacenan, se estiban. Y definitivamente, en su mayoría, los rollos de papel no están a la intemperie ni te los mandan a la intemperie. No quiero decir que no pueda pasar el que un pajarito nos contamine un poquito ahí. Cuando un papel viene, lo que es la orilla, contaminado, se rebana antes de meter antes de meter ahí al Al precalentador. proceso. Le quitamos unas vueltas del papel hasta Sí. quitarle lo que está dañado. Sí. ¿Sí? Si es superficial, tiene con una o dos vueltas. Si es Sí. una mancha profunda, pues hasta donde limpie, que es poco probable. De Sí. acuerdo al proceso del molino, el papel se fabrica sobre temperaturas muy altas, entonces Ahí matas sí, cualquier cosa. sí matamos muchas cosas. Entonces, aunque se venga en un transporte con una lona muy sucia, pues está en contacto nada más con las partes exteriores, que esas, por norma del proceso, antes de arrancar, se hacen las pruebas, nos llevamos ahí todas las puntas de los rollos para evitar Sí. precisamente que se pueda contaminar. Sí, es cierto. Yo en la última auditoría que hice a una cartonera, a veces es común que se tenga el rollo en la intemperie. Así es porque están altísimos los rollos. Y entonces ellos tienen como prerequisito operativo, no es un punto crítico de control, pero sí revisar la idoneidad del rollo antes de meterlo al proceso. Como mencionan acertadamente, quitarle las vueltas del material que pudiera estar pues contaminado y después, pero esa actividad registrarla, o sea, a este rollo le quité 2 vueltas por esto, a este rollo venía bien, este rollo venía manchado de una esquina y cuánto estoy quitando, porque cuando lo registro y lo vuelvo una actividad tan importante y el que está agarrando o metiendo ese rollo a proceso, sí, adelante. Adelante, ¿alguien iba a participar? No, ok. Entonces, habría que ver si esa actividad que ya hacen, como me están comentando, habría que ver si esa actividad está registrada o la tienen registrada como un requisito operativo, porque sí, bueno, en parte no conozco su planta, ¿verdad?
cómo está el almacén o en el momento que la estamos bajando del transporte que me trae la materia prima, porque son rollos muy grandes y sí es en este tipo de operación. Obviamente, como ustedes fabrican cajas que no están en contacto con alimentos, yo esta actividad no es como tan alarmante como si me dejaras un alimento propiamente así con popó de pájaro afuera, te diría, no, pues ya estás reprobando tu auditoría, ¿no? En este caso depende el proceso, por eso les comento, pero sí en algunas cartoneras esta limpieza previa a meter el rollo al proceso lo tienen como un prerequisito operativo, no así como un punto crítico de control. Es de lo único que yo he visto en las plantas cartoneras. No sé, ustedes cuando revisemos bien su plan HACCP, cuando hagamos la auditoría en el siguiente curso, vamos a revisar si eso está también integrado en su análisis de peligros, ¿no? Y realmente no sería un peligro físico, sería un peligro biológico o peligro químico por si la suciedad es aceite o si la suciedad es, por ejemplo, si viene de alguna lona sucia o etcétera, ¿no? Tendríamos que ver si podemos mejorar el proceso, meter otro prerequisito ahí que pudiera mejorar o si de plano tengo que quitarle siempre 2 vueltas al rollo, ¿no? Entonces, ahí sí su experiencia es la que va a hablar en este caso, ¿no? Cómo poder controlar esa parte. Ok, perfil de riesgo, ¿qué significa? Riesgo voy a saber, de acuerdo a la gravedad del peligro y qué tanto me pudiera ocurrir, yo evalúo el riesgo. Si yo controlo perfectamente bien al operador en sus prácticas de higiene y controlo perfectamente bien a mi proveedor con todo lo que me manda, ya mi riesgo se vuelve no significativo en cada una de las operaciones. Si yo tengo un buen programa de mantenimiento donde evito piezas sueltas, desinfecto mis herramientas antes de intervenir un equipo y controlo todos los prerequisitos, entonces yo ya no voy a tener ningún punto crítico de control. Aquí lo que se trata y son planes para prevenir, ¿no? Son para antes de. Entonces, si yo tengo bien implementado todos unos buenos prerequisitos, controlo la parte de compras, que yo tenga evidencias de que ningún material o ingrediente contiene nada o están apegados a normas, entonces ya mi proceso se vuelve bastante limpio y yo puedo garantizarle a quien me compre que mi producto es inocuo y que si por algún caso tiene contacto con un alimento, no me va a generar ningún peligro para el consumidor final. Y entonces estoy logrando el objetivo que yo pongo. Y ayer sí, parte de las recomendaciones de las cosas que se revisaron es que eso lo tengo que establecer en mi alcance de mi plan HACCP. Entonces, decir, bueno, mi plan se llama Plan HACCP para elaboración de cajas de cartón en contacto indirecto con el producto alimenticio. Así se puede llamar el plan. Y ya después de ahí desarrollo. ¿Desde dónde? Desde la recepción de materiales hasta a lo mejor la distribución primaria. Ojo, si pongo distribución primaria también tendría que controlar al transporte que se lleva mi caja ya terminada, la limpieza de ese transporte, o si mi análisis termina hacia cuando yo ya tengo mi producto terminado en almacén de producto terminado. Entonces, de acuerdo al alcance, hasta ahí termino yo mi proceso y mi análisis, ¿no? Y sí es bien importante que ustedes lo establezcan desde el principio. Miren, esta herramienta fue hecha en base a que generalmente pues hay muchas, y tú te buscas o googleas en internet, matriz de riesgos, te van a salir riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, o le ponen letras. A mí me gusta más con números, porque para mí que yo soy cuadrada y así cerrada, pues si yo le pongo 1 es que es casi imposible que me pase, 2 improbable, 3 bajo riesgo, 4 muy probable o 5 me pasa siempre. E incluso puedo aumentarle.
Casi imposible, nunca en 10 años. Improbable, una vez cada 5 años. Bajo riesgo, una vez cada 6 meses. Muy probable, 2 veces por mes. Frecuente, todos los días. O sea, yo puedo ser incluso aquí más específica para que yo pueda determinar la posibilidad, la probabilidad de ocurrencia. Y la gravedad o la severidad del peligro, pues puede ser 1, casi sin importancia. 2, puede causar una molestia. 3, puede causar enfermedad. 4, me voy al hospital y 5, me muero. Entonces, si ya algo pasa que casi me muero, a siempre me voy hasta 25 y se ve en el rojo, quiere decir que estoy hablando de algo muy peligroso. Entonces, a mí me gusta más incluso hasta ponerle colorcito como de semáforo. Quizás, si yo pongo como el semáforo verde, amarillo y rojo, los rojos me están indicando, que haya algún peligro ahí, que me pasa siempre y que yo tengo que controlarlo. Y si no controlo eso, puedo ocasionar que alguien se me enferme o que alguien, se me muera porque mi producto puede estar, pues contaminado, ¿no? Entonces, yo por ahí si tienen una metodología sistematizada para evaluar los peligros, pueden seguir usándola. Si no, con toda confianza pueden utilizar esta tabla, para poder facilitar con números. En ese caso habría que revisar en el HACCP cómo tienen ustedes, si es bajo medio, si es medio alto, o a veces utilizamos esas palabras. A mí se me hace complicado. Esa es mi percepción personal. En el caso del Codex, no te dice utiliza esta tabla. Te dice que evalúes gravedad o severidad contra probabilidad, pero te dejan a tu libre albedrío cómo utilizarla, pero que sea de una manera sistematizada. Es decir, que utilices el mismo sistema y siempre bajo la misma, bajo la misma herramienta, ¿no? No una parte, las materias primas lo evalúes con medio alto, medio bajo, y el proceso lo evalúes con números. Entonces, si vas a ocupar una tabla como esta, la ocupes siempre y de forma sistemática. Y también aquí me gusta porque, por ejemplo, supongamos, vamos a ver, me trae el papel un hongo, el Bacillus spp, y cada cuándo, pues siempre, porque es inherente entonces, por ejemplo, sería muy probable y me puede ocasionar enfermedad hospitalable. Entonces, lo sitúo en el 16. Y ya hablando de 16, estoy diciendo, puede ser un riesgo significativo para mi proceso. Y entonces voy y, por ejemplo, me sale 16. Fíjense, según esta tabla, digo que si me sale 16, voy a aplicar un prerequisito operativo. ¿Qué sería mi prerequisito operativo? Voy a verificar que cada lote de papel que voy a utilizar me venga el Bacillus spp en 0. Es decir, le voy a pedir a mi proveedor que me haga estudios de ese microorganismo en 0 porque yo necesito meter mi papel grado alimenticio. Y es un prerequisito operativo, no es un punto crítico de control porque lo evalué en 16. ¿Ok? Entonces así yo voy viendo. Si me sale de 1 a 5, una medida de control es, chicos, recuerden lavarse las manos en una plática grupal. De 6 a 10, un procedimiento o un entrenamiento. Te voy a entrenar en buenas prácticas de manufactura, en alérgenos, en buenas prácticas de proceso, etcétera, ¿no? Si me sale de 11 a 15, es prerequisito. ¿Cómo evito que me vaya una cucaracha aplastada, muerta dentro de mis cajas? Bueno, entonces voy a mejorar mi prerequisito de control de plagas, porque entonces tengo actividad de plagas, o a lo mejor no tengo bien, no me había fijado que las tarimas de madera no vienen tratadas para las termitas. Entonces, tengo que meterme a establecer un nuevo prerequisito o a mejorar el que ya tengo o no lo había visualizado. 16 a 18
es prerequisito operativo. Y si ya tengo algo de muerte y que siempre me pase, es un punto crítico de control, o quizá pida ayuda para saber si es un punto crítico de control. Y esta medida de control, pues es cualquier acción o actividad que puede ser usada para que ese peligro no llegue a mi producto final. Entonces, de esta manera, yo puedo utilizar una forma sistematizada de generar un análisis de peligro. Con números, obtengo mi número y después, de acuerdo a que cruzo probabilidad contra gravedad, veo qué medida de control sistematizada también le voy a aplicar para poder disminuir, eliminar o reducir un peligro significativo. Y va desde una plática grupal, un entrenamiento, a un prerequisito o algo que yo tenga que hacer tajantemente para que yo pueda prevenir ese peligro. Por ejemplo, en el caso de esta planta que tenía como prerequisito operativo, quitarle 3 vueltas a cada rollo, porque venía siempre muy sucio, lo que terminaron después haciendo es hacer un almacén con techo para evitar que se me pudiera llover o incluso mojarse mi papel. Entonces, yo ahí cambio, como ya hice un almacén, puedo cambiar. ¿Alguna duda con la sistematización del análisis de peligro? Vamos a darnos un pequeño receso. Son las 5:58, en 5 o 7 minutos regresamos para que puedan estirarse, tomar agua, o lo que sea. Si estamos de acuerdo, voy a dejar de grabar. Y nos vemos en 5 minutitos, y ahorita volvemos a continuar. Muchas gracias.
el tamal con la salsita de los chilaquiles. Ya estoy por aquí. En cuanto me comenten, continuamos la capacitación. Ok, continuamos. Esperamos que por ahí sigamos todos conectados. Ok, entonces tenemos ya una metodología sistematizada. Habría que, como les comentaba, checar en su plan si la metodología que ustedes usan está entendible, todo mundo le entiende. Si no, con gusto, pues la pueden. Incluso, fíjense que a veces me han preguntado, ¿qué pasa si yo la cambio? Bueno, puedes decir que, de acuerdo a tu nueva revisión del HACCP. Betsabe, tienes problemas con tu micro, pero sí me escuchas, espero. Ok, perfecto. Entonces, por aquí, por el chat, podemos comunicarnos, para poder cualquier situación que te pregunte. Muy bien. Entonces, cualquier cambio en su HACCP que digan, decidimos cambiarlo porque se nos hace más fácil con números. En este caso, yo no sé si ustedes lo hicieron con números o con alguna otra tabla. Si está también sistematizada, bien entendida por ustedes, la pueden dejar. Esto solo es una sugerencia de enseñanza. En mi opinión funciona mejor con números que con medio alto, medio bajo, pero ahora sí que ustedes tienen la decisión de usar la que ustedes consideren pertinente.
Y también otra de las cosas es que ya no me voy al árbol de decisión porque me lo pide Codex. Antes era mandatorio que yo me fuera al árbol de decisión, pero en base a muchas discusiones que se han tenido, de acuerdo a que el árbol de decisión no está muy amigable o las preguntas no son tan entendibles, se me hace más confuso establecer si es punto crítico de control o no. Entonces, es por eso que ya Codex dijo, bueno, si te sirve, úsalo. Si no te sirve, no lo uses. Y te dejan un poco a ti y a tu experiencia cómo establecer la identificación de los puntos críticos de control. Otra de las de los puntos importantes es que hay que entender que es un punto crítico de control. Si yo lo puedo controlar, es un punto crítico de control. Si me lo controla el proveedor, pero aún así yo lo tengo en mi plan, lo tengo como a lo mejor un prerequisito operativo o lo tengo como un prerequisito. Si lo controla el proveedor, lo puedo controlar con mi prerequisito de compras, en el cual yo le pido al proveedor que cada lote de cierto material me venga con certificado de calidad con las especificaciones de inocuidad que yo le estoy pidiendo, acorde a normas o estándares internacionales o nacionales. Entonces, ahí yo puedo decir que el peligro está controlado por parte del proveedor porque yo tengo un prerequisito de compras. También, eso es un punto de control. Un punto crítico de control es una etapa en la que yo hago un control y que es fundamental. En su caso, pudiera ser que no tuviera ningún punto crítico de control y establecido, sistematizado, no tengo ningún paso en el que si yo no aplico un control, la gente se muere. Entonces puedo decir, no tengo ningún punto crítico de control. Lo que yo no puedo no tener es el análisis de peligros. Eso sí lo tengo que mostrar al auditor o a la casa certificadora, porque ese es requisito, que yo le muestre el documento donde hice mi análisis de peligros y al final determiné que no tengo ningún punto crítico de control. No lo tengo y entonces por lo cual no tengo una etapa en la que yo tenga que hacer algo sumamente mandatorio en mi proceso para que mi producto no sea contaminado. Podría tener puntos de control porque si no cuido la temperatura o no cuido alguna condición, quizá me salga el producto defectuoso, pero por calidad, no por inocuidad. Y ahí sí habría que diferenciar muy bien que un problema de calidad no siempre va a enfermar al consumidor. Un problema de calidad me puede generar una queja en el mercado, pero no siempre va acompañada de una enfermedad o de que el consumidor se vaya a enfermar o a morir, ¿no? Puede ser que ya me deje de comprar o el defecto sea tal que yo pierda al cliente, pero al final no va a morir nadie, ¿no? No es lo mismo que perder un cliente que perder la vida de alguien, ¿no? Entonces sí es como muy trágico pero ha pasado, hay mucha gente que se ha intoxicado por ejemplo, el famoso caso de la mantequilla de cacahuate con salmonela, que hubo muertos y que generó un retiro muy grande en Estados Unidos no hace muchos años, y entonces, que hizo que incluso el presidente Obama en ese tiempo actualizara la norma de FISMA, la de modernización de la inocuidad alimentaria, porque sí se dio cuenta que podemos morir con lo que comemos o seguimos intoxicándonos con lo que comemos. ¿Por qué? Porque la gente que produce alimentos o empaques no está teniendo los controles necesarios para este tipo de accidentes que pudieran pasar, ¿no? Que pudieran ser intencionales, pero eso ya se ve en sus prerequisitos de defensa de alimentos o en el caso de fraude alimentario, ¿no? Y es bien importante que cuando yo tenga un punto crítico de control, en caso de tenerla, definir y establecer límites críticos, que es el principio 3. A veces yo no tengo límites críticos,
Para un prerequisito operativo yo puedo tener un criterio de aceptación. Es decir, veo un sí o un no. Por ejemplo, si yo tengo una inspección visual de los rollos de papel, si tengo una inspección visual, y con esa inspección visual determino si le quito las 3 primeras vueltas o la primera vuelta, no estoy teniendo un límite, más bien es un sí o un no. Haz de cuenta que te pregunto en el formato, ¿el rollo está limpio y apto para meterse a proceso? Y la respuesta es un sí o un no. Sí, ¿por qué? Le quité 2 vueltas, le quité una vuelta, le quité la mancha, le quité la parte sucia. Entonces, yo no tengo un límite, sin embargo, sí tengo un criterio de aceptación y es una inspección visual a mis rollos antes de entrar a proceso, si yo lo tengo determinado como un prerequisito operativo. Entonces, tengo que también vigilar efectiva y oportunamente los parámetros de operación y aplicar acciones correctivas. Entonces, el uso de herramientas facilita la identificación de cada punto crítico de control. Los árboles de decisión son únicamente una herramienta y no es un elemento obligatorio. En HACCP, el árbol de decisión tampoco es un sustituto del conocimiento de un experto. Ustedes como equipo, por eso es un equipo, no es una persona la que debe de establecer si es un punto crítico de control o no. ¿Ok? La definición de códex, en este caso, que es el que aplica para ustedes, es un criterio de que separa la aceptabilidad de la inaceptabilidad. O sea, hasta dónde es aceptable y dónde es inaceptable. Hay veces que son números. Tengo mi punto crítico de control en la temperatura de secado de la tinta, por ejemplo. Y entonces yo digo de 70 a 80 grados se seca la tinta. Entonces, si yo no llego a esa temperatura, posiblemente se me va un solvente. No lo sé. Ustedes me comentan que son base agua, entonces no tengo ningún peligro. Por eso es que depende la lista de ingredientes que yo estoy utilizando y que están cumpliendo cada ingrediente para que yo pueda determinar si voy a tener o no un punto crítico de control en la etapa de la compra o en la etapa de la recepción de materiales. ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar las especificaciones? Pues de normas oficiales, norma de cajas de cartón, en lo que me comentaban ayer de las instituciones que ustedes son parte de, que son a veces recomendaciones de los fabricantes de cajas de cartón, que ya son asociaciones mundiales, y también se puede establecer de ahí, de estudios y datos experimentales. A veces ustedes tienen tanta experiencia y tantos años produciendo las cajas de cartón que ya tienen datos estadísticos que yo pueda ocupar como especificación ya en base a mi experiencia de producir cartón de toda mi vida, o sea, ustedes, artículos de revistas científicas, estudios en literatura, documentos del gobierno, regulaciones, estándares de desempeño, tolerancias, lineamientos de asociaciones de comercio, publicaciones de alguna universidad, estudios o investigaciones de plantas procesadoras, consultores y expertos en la industria, fabricantes de equipos. A veces el mismo que me vende la corrugadora me dice las condiciones de operación y deberá estar perfectamente fundamentado. Si yo comento mis límites, tengo que contar con esa norma al lado para que yo justifique de dónde estoy sacando ese dato, de dónde saqué que el papel pudiera traer ese contaminante. Ah, pues lo saqué de la norma de cartón. Ah, pues por eso de ahí lo tomé, no lo inventé, no se me ocurrió. Lo saqué de una fuente confiable, ¿sí? Después viene la parte del monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Es ir a ver o vigilar o ir a ver y medir algo y anotarlo en algún formato. Entonces, cada cuando, pues cada que
que yo lo decida como equipo. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que vamos con el mismo ejemplo. Yo tengo que, como prerequisito operativo, quitarle 2 vueltas a cada rollo de papel. ¿Cada cuándo? Cada que va a entrar un rollo nuevo a la operación. Entonces, así lo puedo poner. Voy a vigilar mis rollos de papel cada vez que voy a meter un rollo nuevo a proceso. No digo cada hora, porque entonces tendría que hacerlo cada hora. Y si yo, y mucho cuidado con poner horas específicas, porque por ejemplo, si yo pongo cada hora y la primera medición la hago a las 7 y luego a las 8:05, me pasé por 5 minutos y le estoy fallando a mi propio plan. Entonces puedo decir cada hora, aproximadamente cada hora, o puedo decir al inicio, al medio y al final del turno, o puedo decir cada rollo, cada vez que entre un rollo al proceso, o cada que cambio el turno, o cada que cambio el lote. Entonces, ustedes deciden y quién lo va a hacer, ¿no? Este monitoreo lo va a hacer o algún operador o algún empleado al que yo le designe esta tarea. Y esta persona que monitorea tiene que estar entrenada en lo que tiene que hacer. Yo tengo que contar con la evidencia de que él sabe revisar los rollos de papel. Pareciera hasta que, pues sí, él tiene que entender que tengo que revisar, ver si hay suciedad en el rollo, y él tiene que entender cuántas vueltas tiene que quitar y por qué. Porque si se le va, puede meter un contaminante al proceso. Entonces, él tiene que estar entrenado en el monitoreo que va a hacer. Ahora, ¿cómo hago yo, que soy parte del equipo HACCP, para verificar que el monitoreo está siendo adecuado? Bueno, pues puedo ir a final del turno a revisar el registro del monitoreo y veo que cada rollo que entró tiene un sí, que está limpio. Entonces yo puedo ir a hacer otra actividad diferente al monitoreo, en donde yo me dé cuenta que el monitoreador me está haciendo lo que dice el plan. Entonces es una confirmación mediante pruebas objetivas de que los requisitos específicos han sido cumplidos. Por ejemplo, puedo ir y revisar la bitácora, puedo ir y hacer con él una prueba con el monitoreador. A lo mejor yo no puedo hacerlo cada que cambian el rollo, pero sí al inicio del turno irme a fijar que el operador o quien está vigilando el monitoreo lo haga bien o lo haga adecuadamente, que cheque yo sus registros una vez por día, que pueda yo, si estoy ocupando un equipo, que ese equipo esté calibrado. También es otra actividad de verificación, porque si es un peso, por ejemplo, o es algún equipo de medición y no está calibrado, ¿cómo puedo yo tener confianza de que está siendo bien medido la actividad que yo la estoy pidiendo en el monitoreo? Entonces tengo que hacer otra actividad diferente al monitoreo, en donde yo diga, el monitoreo fue bien hecho, ¿no? Y la validación es tener una evidencia científica de que lo que estoy haciendo funciona. Vamos a ver, si yo estoy quitándole 2 vueltas al rollo de papel antes de meterlo a proceso, entonces una vez al año, se me ocurre, mando mi caja de cartón a un laboratorio para que le analice pruebas microbiológicas. Y con eso estoy validando de que mi caja de cartón está haciendo. Ahora bien, me comentan ustedes que ustedes utilizan temperaturas muy altas y que ahí pudiera yo estar matando cualquier cosa. Entonces, quizá no sea ni siquiera un prerequisito operativo, porque como me contaban, que después de que entre, si llegara a entrar alguna suciedad, la temperatura es tal que mata cualquier cosa, a lo mejor yo lo que checo es una recontaminación después,
por parte del personal. Por eso sí es bien importante que hagamos mesas de discusión de nuestro proceso para ver si en verdad no estamos exagerando en el control o si en verdad estamos pasando por alto una etapa en la que podríamos ocupar un control más específico. Por ejemplo, les voy a poner otro caso que a lo mejor no tiene que ver con su proceso. Vamos a suponer que estamos haciendo ensaladas o lechugas. Las metemos en una bolsa. ¿Han visto estos productos que ya vienen desinfectados? Entonces, estas corazones de lechuga, yo las meto en la bolsa, pero las meto con mis manos. Realmente, la única, aunque ya esté desinfectado antes, yo puedo recontaminar mi lechuga al agarrarla con la mano y meterla a la bolsa. Entonces, mi prerequisito operativo es mi lavado de manos, porque yo sí tengo que demostrar que cada hora o cada 2 horas la gente se está lavando las manos. Hay gente que para esta actividad pone unos timbres o unas chicharras para que cuando suene el timbre la gente voltee y se lave las manos. ¿Por qué? Porque las utiliza mucho. ¿Y cómo puedo asegurar que o validar que eso que estoy haciendo sirve? Bueno, le hago pruebas a mi lechuga, a un producto ya terminado, pruebas microbiológicas, y con eso estoy validando de que la gente se está lavando las manos. O bien puedo hacer un monitoreo previo de la cuenta microbiológica de mis manos, si yo tengo laboratorio de microbiología, y puedo con esa también poder demostrar que la gente se está lavando adecuadamente las manos. La validación es entonces evidencia científica que yo puedo obtenerla en un laboratorio externo o yo puedo obtenerla con también algún estudio publicado, alguna tesis, algún estudio experimental ya demostrado en la industria. ¿Sí? Denme 2 segunditos, voy a pausar. Para prender la luz porque ya estoy muy oscura. Permítame tantito. Déjenme pausar tantito. Listo, ya estoy aquí. Perdón, pero es que de repente se empezó a oscurecer y dije, me voy a ver toda, otra pregunta muy común que nos hacen cuando nos auditan, ¿cuál es la diferencia entre monitoreo, verificación y validación? Fíjense, voy a ver si con esto entendemos un poquito. La validación es en el pasado. Tengo que primero encontrar si hay algo en la industria que me recomienda algún punto crítico de control o que si hay un peligro asociado a las cajas de cartón. Entonces yo tengo que hacer una investigación previa científica, visitar la norma de mi producto, visitar la norma de mi proceso, la norma de los materiales o ingredientes que yo estoy usando, para poder establecer primero cuál sería mi peligro. Entonces yo valido en el pasado, ya establezco mis puntos críticos de control o mis prerequisitos operativos, monitoreo, es decir, es en el presente, cada hora, cada turno, cada rollo de papel, cada 2 horas o al principio y al final del turno, es en el presente, el monitoreo es el presente, y en el futuro también hago la verificación, es decir, checo que mi máquina esté funcionando bien, checo que el registro de monitoreo esté bien llenado, checo que la máquina con la que mido esté calibrada, en mi auditoría interna vuelvo a checar papeles y entonces verifico que el que monitorea lo esté haciendo bien. Y la validación también es en el futuro porque yo puedo hacer análisis de mi producto terminado en un laboratorio externo en donde ellos, en base a una norma, me validen que mi proceso está siendo controlado. Entonces, validación es en el pasado y en el futuro. En el futuro es la verificación y en el presente es el monitoreo. Entonces, sí, en este caso, esa es la diferencia, ¿no? La validación solamente es usando la ciencia, usando
la ciencia o alguna referencia normativa. Y la verificación a veces son actividades que yo hago, chequeos de registros, ¿sí? Y el monitoreo es solamente observar y anotar, o medir y anotar. Por ejemplo, el monitoreo es presente. Si yo estoy usando leche pasteurizada, tengo que monitorear la temperatura del equipo, del pasteurizador. La verificación es comprobar que se encuentran los registros y que están dentro de especificación. Y primero yo tengo que tener antes un control microbiológico de la leche para comprobar que se encuentra dentro de los límites de inocuidad, o también al final, con mi producto terminado, hacerles estudios microbiológicos para validar que esa pasteurización está siendo efectiva. En la leche es un poco más fácil de entenderlo y quizá ustedes ni tengan que tener monitoreo, verificación y validación porque a lo mejor en su proceso no hay ningún punto crítico de control. Sin embargo, sí deben de saber que en caso de que ustedes tuvieran, tenemos que cumplir con estas 3 etapas, ¿no? ¿Cómo hago la verificación? Observar directamente, repetir la prueba, revisar registros, en las auditorías. ¿Quién? Pues la persona asignada de esta actividad, por ejemplo, el responsable de calidad, el supervisor de línea. Las personas que realizan la verificación deben de ser competentes. Por eso es que les comentaba que es bien importante poner las competencias de los miembros del equipo. ¿Cuándo? La frecuencia es establecida por el sistema. Cada año, cada lote, cada día, cada mes, como ustedes lo decidan. Los métodos y procedimientos de verificación debe asegurar de que el plan se está cumpliendo de acuerdo al acordado. Es por eso que yo les decía que no sean tan estrictos, decir cada hora, porque si no lo haces cada hora, tú mismo no estás cumpliendo con tu plan, ¿no? La verificación. ¿Qué puedo verificar también? Que los prerequisitos estén siendo establecidos y seguidos, que yo pueda ver que estamos aplicando los 7 principios, volver a checar mi tabla de los probabilidad contra gravedad, viendo que estén bien las multiplicaciones, que no se me vaya ningún ingrediente, que esté analizado todo lo que tengo. Puedo checar las medidas de control y registros para el producto, checar que el registro no le falte nada. ¿Cómo lo hago? Pues con publicaciones científicas, datos estadísticos, uso de opiniones de expertos, diseños de experimentos, modelos matemáticos. ¿Cada cuándo voy a verificar mi HACCP? Si tengo cambios de materias primas o un nuevo proveedor, si cambia la formulación, si cambio las condiciones de proceso, si se cambia el uso previsto, por ejemplo, si ustedes no hacían caja de pizza y ahora lo ingresaron, bueno, tengo que hacer un HACCP más específico para ahora sí cajas en contacto directo con el alimento. Entonces ya estoy cambiando mi alcance, ¿no? Que ya estoy, tengo un cambio en el proceso importante, entonces yo tengo que volver a checar mi HACCP, ¿no? ¿Quién? Pues lo hace expertos externos o internos, su equipo, y todo el equipo de inocuidad se tiene que sentar por lo menos una vez al año y volver a checar el HACCP. Ok, ¿qué es la validación? Es obtener evidencia. Evidencia, hablamos de evidencia científica. Fíjate, por ejemplo, en una empresa que hace pescado, que hace filetes, yo he encontrado, por ejemplo, en la literatura que pudiéramos falsificar el salmón, que yo compro basa, lo pinto de rosita y lo vendo como salmón. Y estoy haciendo un fraude. ¿Por qué? Porque estoy vendiéndote basa a precio de salmón. Cuando el basa cuesta, no sé, 100 pesos el kilo y el salmón cuesta 500. Entonces, a veces a mí me ha tocado ver en empresas que hacen o comercializan productos pesqueros que le hacen ADN a sus pescados más caros. Le hacen pruebas de ADN para que tú valides
que la especie que estás diciendo que vendes es la que estás vendiendo. En especies muy caras como el salmón o guachinango o algunas especies muy costosas, entonces le hago prueba de ADN para que alguien en algún laboratorio me valide que yo te estoy vendiendo. En un pescado entero quizás es más difícil que yo lo adultere, pero si te estoy vendiendo filete, pudiera pintarlo de rosita y vendértelo como salmón. Y nos pasa muchísimo en la industria de alimentos. Si algún día tienen oportunidad de tomar algún curso de alimentos falsos, se van a asustar. Se asustarían de lo que ocurre, ¿no? Entonces, en su caso no puede haber cajas de cartón falsas o ustedes no pueden fabricar cajas de cartón falsas, pero sí tienen que hacer un plan también para esto, ¿no? Que es bien interesante. Y una validación podría ser un estudio microbiológico de tu caja, de la superficie, para que valides que realmente la gente se está lavando las manos, que la gente está cumpliendo las buenas prácticas de manufactura y que no está contaminando tu producto. ¿Desde cuándo valido? Yo valido antes, contra normas, contra códex, contra alguna referencia bibliográfica reconocida. Ustedes tienen normas, asociaciones que les dicen a esta temperatura pega el almidón, a esta temperatura pueden procesarlo, con esto aumentas pues la resistencia de su caja, los kilos que aguante, etcétera. Ustedes conocen mucho más su proceso, los kilos que sostienen esas cajas de cartón, y ustedes tienen que validar antes, en caso de su programa de calidad, lo validas y entonces estableces tus límites antes de empezar a fabricar. Si te piden un diseño nuevo, tú tienes que validar antes para saber si la caja va a ser adecuada para su uso final. Es lo mismo en el HACCP. Yo tengo que validar antes de que yo fabrico y después valido después. Entonces la validación se da en el pasado y en el futuro. En el presente solo puedo monitorear, ¿sí? Por eso la validación se realiza antes de su implementación. Yo no puedo ir validando en el camino. Eso es bien importante. Yo no puedo decir, pues vamos a darle y a ver si funciona. Y si estamos hablando de inocuidad, estamos poniendo en riesgo la salud del consumidor. Entonces, si a mí me ofrecen un nuevo ingrediente que no tiene certeza de que no tenga metales pesados, por ejemplo, alguna tinta o alguna tinta que yo utilice para pintar la caja, y no tengo la certeza de que sea grado alimenticio, y yo digo que toda mi caja es grado alimenticio, no puedo ir validando al final, tengo que validar antes de comprar, y a lo mejor como no creo, porque el proveedor solo me manda una hojita donde dice que él me asegura que es grado alimenticio, pero no me manda ninguna evidencia, también entonces yo tendría que hacerle pruebas a mi producto terminado, valido después. Se valida mediante referencia a literatura científica, técnica, estudios de validación previos o conocimiento histórico del desempeño de la medida de control, con datos experimentales. Por ejemplo, yo he tenido también plantas que hacen ellos mismos hisopados en las máquinas o hisopados en el producto antes de entrar y cómo sale, para ver si la temperatura a la que fue expuesta es efectiva para matar los microorganismos, si es efectivo lo que estoy haciendo. También se vale que yo haga experimentos dentro de mi proceso. Si no encuentro algún laboratorio que haga la prueba, que yo haga, por ejemplo, en el caso de que ustedes hicieran un producto en contacto directo con el alimento, es recomendable hacer una prueba de migración química. Esta prueba de migración química, perdón, díganme. ¿Tenían ahí alguna duda? Ok, en esta prueba de migración química, yo mando mi producto terminado a algún laboratorio para que me evalúe mediante solventes que ellos utilizan
para ver si ningún componente de mi caja le va a migrar ninguna sustancia química nociva a mi alimento. En dado caso que ustedes hicieran cajas para pizza, por ejemplo, mando mi muestra a algún laboratorio y le pido una prueba de migración química. Ellos utilizan algunos solventes y en base a los porcentajes de sustancias que no son nocivas contra las que sí son, te dicen si pasa de acuerdo a norma. ¿Cuál norma? Puede ser la europea, que es la más recomendable porque es la que tiene límites. La FDA solo hace un listado de materiales aprobados, pero no te dice, a final de cuentas, con cuánto es aceptable de lo inaceptable. Nada más te dice que ocupes resinas vírgenes o resinas, o celulosa virgen o no sé. Te dicen cuál es el listado de materiales, pero en la norma europea sí te dicen límites. Entonces tú al hacer esta prueba, validas que en verdad tu caja no le está suministrando. Vamos a suponer que haces pizza o que haces una caja donde la manzana va en contacto directo con la caja. Entonces ahí tú puedes con ese estudio comprobarle a tu cliente que la caja no le va a impartir ninguna migración química hacia tu alimento. Si haces, por ejemplo, pues sí, cajas para huevo, para alimentos, frutas, verduras, etcétera, ¿no? Incluso a veces me llama mucho la atención el de la pizza porque la pizza va caliente, entonces también tú le tendrías que especificar al laboratorio que te haga la prueba también a esas condiciones de uso de tu cliente final para que aún así valide que esa caja no tiene ninguna migración de componentes nocivos para la salud hacia el producto terminado. Ejemplos de validación de puntos críticos. Retar al punto crítico de control en condiciones reales. Por ejemplo, en el caso de una mermelada, yo le puedo poner tornillos adentro y ver si mi detector de metales sirve. Puede ser. En este caso, ya las industrias que hacen detectores de metales te venden ya las plaquitas para que tú retes a tu equipo y veas si está funcionando o no. Pruebas de productos contaminados antes y después. Hay incluso ya laboratorios que te venden microorganismos que se parecen a la salmonela y entonces tú puedes hacer pruebas. Si ese microorganismo muere, entonces quiere decir que tu tratamiento térmico es efectivo, ¿no? Y de acuerdo también a tu producto. En este caso, como les mencionaba, generalmente en los productos de empaques, en mi experiencia, a menos que ustedes me digan lo contrario, generalmente no tenemos puntos críticos de control, porque sería, en lo que entendí en su caso es, por si acaso llegara a tener contacto con el alimento, entonces sí me estoy asegurando que no me vaya a contaminar. Y si expando mis horizontes hacia poder ofrecer un producto en contacto, entonces voy a garantizar que mi producto no le va a impartir ningún contaminante hacia el producto. Ejemplos de validación de puntos críticos. Frotes de superficie, bioluminiscencia. Hay incluso en la industria muchos equipos ya que puedes hacer con pruebas rápidas, como los ATP o los bioluminómetros. Incluso puedes hacer un frotis y con una luz UV puedes ver si el producto está contaminado. Es una prueba sí o no y en el momento que estás produciendo. No te tienes que esperar a días a que te entreguen resultados en laboratorio. Ya hay muchas pruebas rápidas disponibles en la industria, muy interesantes, que te aceleran este tipo de decisiones para liberar una línea, para saber si está limpia o no, o para ver incluso las manos. A mí me gusta mucho uno que te venden para las manos, donde tú frotas la mano con un swab a la mano del operador y enseguida te dice si está bien lavada o no. Entonces, ese está muy padre porque no te esperas al día siguiente que salgan los resultados y mientras tu producto ya se vendió, sino en ese momento tú puedes verificar con unas pruebas rápidas que la gente se está lavando las manos. Microbiología del agua, cumpliendo la norma, por ejemplo, en México, la 127,
porque si el agua la uso para disolver el almidón o para lavarme las manos, también tengo que asegurarme que el agua es potable. Quejas de los clientes, pues también, si un cliente mío exporta y encuentra ahí que un color que yo estoy usando en mi producto está prohibido en otros países, entonces me estaré dando cuenta que mi producto no es apto para esa exportación. ¿Qué ha pasado, no? Que aquí en México hay un vacío legal en esa parte y en otros países está prohibido, ¿no? Simulacros de trazabilidad o retiro, como les comentaba ayer, que por ejemplo yo tendría que llegar hasta el punto de saber en qué caja se me fue la tinta azul, porque me habló el proveedor y me dijo que tenía su lote de tinta azul contaminado con alérgenos o con plomo o con algún metal pesado. O que mi lote de almidón me vendió uno mal y tiene alérgenos. Entonces, yo tendría que ver en qué lote los utilicé para hacer una recolección o hacer ejercicios, simulacros, para ver si yo soy capaz de identificar en qué productos estoy utilizando esos componentes, ¿no? Y obviamente también puedo hacer análisis de tendencias de mis autoinspecciones. Yo camino y veo si este mes salimos en limpieza en 10 y el mes que entra en 9 algo pasó y hacer acciones correctivas para ver en qué estoy fallando con la limpieza, con el mantenimiento, en fin. También con todo eso puedo validar mis prerequisitos. ¿Ok? También tengo que revalidar el HACCP cuando pues me ocurre una falla inesperada. Haz de cuenta que, como les comentaba, me habla alguien y me dice, oye, el color azul que estás ocupando está prohibido en Europa y pues hay que revalidar el plan de acuerdo a lo que me está fallando. Cuando introduzco nuevos productos, nuevos materiales o procesos nuevos o cambios significativos, se identifican peligros nuevos, que la norma cambió y ahora me dicen que el almidón ya no es aprobado para pegar. Imagínense que me digan, ya el almidón ya no es aprobado para pegar cajas de cartón porque se encontró que es un peligro porque no se sabía antes, pero produce ahora una micotoxina muy grave. Entonces tengo que revalidar mi HACCP porque ya no puedo utilizar ese almidón y entonces yo tengo que ver qué nuevo producto se tiene en la industria conocido para hacerlo, ¿no? Ocurre una falla de producto en el mercado o llega una notificación de una agencia reguladora. En este caso, ¿quién es la agencia reguladora en México? Pues la COFEPRIS. Yo nunca he sabido que los visiten a las plantas de empaque. Siempre las visitan a las plantas de alimentos, de pescado, sobre todo. Ahí sí es indispensable, como les decía, que en México por ley el HACCP es mandatorio en las plantas de pescado y entonces COFEPRIS o COEPRIS, depende si es algún estado de la República, va a tu planta y entonces evalúa tu HACCP, ve cómo están las condiciones de limpieza, de buenas prácticas, porque tiene que hacerlo con regularidad. Es mandatorio, sobre todo les decía que es mandatorio en las plantas de pescado. En todas las demás, si los visitas, a mí me visitaba COFEPRIS en la planta donde yo hacía producto, agua embotellada. En su caso, a menos que me digan lo contrario, yo creo que nunca los ha visitado COFEPRIS o alguien me puede comentar si sabe. Nadie ha recibido alguna o que se acuerde que algunos años atrás sí lo visitaron. O la Secretaría de Trabajo para ver cuestiones de seguridad e higiene, no lo sé. ¿Alguna agencia reguladora los ha visitado? Creo que sí, los que los visitan son las agencias de la seguridad en laboral, ¿no? A ver, déjame ver qué me están contestando. Por aquí ya vi una respuesta.
La Secretaría de Trabajo. Gracias, María Pineda. Sí, la Secretaría de Trabajo generalmente, pero ellos van un poquito más para ver la seguridad del empleado. Si tienen algunas condiciones inseguras, pero realmente que yo sepa, su planta nunca podría ir COFEPRIS. Sin embargo, sería bueno que cumpliera la 251. Fíjense que es esa norma, la 251, que es la norma de buenas prácticas de manufactura. Yo me he dado cuenta que ninguna planta, y están certificados en FSC, y no saben que tienen también que por ley cumplir en la 251. La 251 también trae el HACCP y está muy buena. Yo me he dado a la tarea de leerla, entenderla toda, porque al final de cuentas estamos en México y es la única norma que por ley las empresas que se dedican a producir alimentos y empaques tienen que, restaurantes que hacen alimentos, tenemos que cumplir con esa norma. Entonces, también la tengo que incluir como mi listado de normas aplicables a mi proceso. La 251 es fundamental. Y por ahí ayer que me estaban mencionando la política, vi que la incluyen dentro de su política, que están cumpliendo la 251. A ver. Ok, en el periodo de pandemia ha venido Profeco, IMSS y Secretaría de Salud. Ah, ok, pero en la pandemia. Muy bien. Para ver si contenían las medidas de protección, pero para no contagiarse ustedes. No realmente para verificar que el producto pudiera estar contaminado. Fíjense que algo interesante, bueno, del COVID, que incluso se hablaba de cuánto tiempo permanecía el virus en diferentes superficies, ¿no? Que incluso yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia, había noticias que la gente iba a comprar papel de baño porque decían que en el papel se moría rápido el virus, y ahí hay evidencia científica. A lo mejor también sería bueno saber el papel que ustedes utilizan, cuando es antes de usarse, cuánto tiempo se queda algún patógeno ahí, pero lo que me llama la atención es que utilizan temperaturas altas. Entonces, habría ahí, sí es bien interesante checar su HACCP. Espero que mañana lo podamos hacer. Por ahí, ayer me quedé con una duda, con una duda que me quedé de su casa certificadora. Si gustan compartirme ¿cómo se llama la casa certificadora? Para que yo pueda confirmar con mis contactos que sí tienen la competencia del empaque, sobre todo pues para ayudarlos en ese sentido, ¿no? Decir, perfecto, está completamente acreditada con FSC para hacer auditorías de empaque y que su certificado sea válido. Bueno, si quieren ese apoyo con gusto, yo puedo investigar. Ayer comentaban que se llamaba ECUA, no sé, si me pueden poner en el chat el nombre de la casa certificadora, se los agradecería mucho, para poder ayudarles a investigar al respecto. Bueno, ¿alguna duda aquí con la validación? Espero que no. ¿Qué nos podemos preguntar en la validación? Si hemos identificado peligros apropiados, puntos críticos de control correctos, límites críticos basados en la ciencia, métodos de monitoreo representativo del peor caso, acciones correctivas efectivas, actividades sólidas de verificación durante el proceso. Hay que preguntarnos sobre todo algo que se nos esté yendo, que no hayamos visto, porque tenemos a veces ceguera de taller. Y entonces, por eso es importantísimo aquí, mi recomendación va hacia que de verdad
se den esa oportunidad de juntarse a por lo menos una vez al año a checar este documento, sobre todo si están siendo certificados en alimentos o si su al final su estrategia es vender o llegar a productos en contacto con alimentos, que por ahí me decían que no, que es indirecto o es empaque secundario, pero el conocimiento no nos hace daño, ¿no? El conocer que pudiéramos llegar más allá. Me decían ayer, me llamó también la atención, que decían que teniendo también la infraestructura, ¿no? Para poder, sí es importantísimo, ver si yo pudiera hacer este tipo de productos, en contacto directo con alimentos y mi infraestructura también me lo permite. Si mi infraestructura me lo permite. Estoy teniendo como que se me quiere ir la luz. No sé si me estén oyendo. Si no, para poner. Ok, gracias. Si no, para poner del celular los datos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien por ahí que tenga? Yo sí escucho bien, gracias. ¿Alguna duda que tengan de acuerdo a la validación? Bueno, porque todo eso va a venir en el examen. Mañana se va a aplicar un examen. Preguntas claves. ¿Qué es HACCP? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es la diferencia entre monitoreo, verificación y validación? Menciona algunos prerequisitos en tu planta que ya hemos visto hasta ayer. Y me gustaría, si ustedes están de acuerdo, pues en revisar el HACCP con los siete principios. Ayer nos quedamos hasta la descripción y les hice algunas sugerencias. Perdónenme si me entrometo en el sentido de dar recomendaciones, son recomendaciones. Al final ustedes tienen la última palabra como equipo. Obviamente estoy compartiendo conmigo mi experiencia, con ustedes compartiendo mi experiencia de 20 años de auditar HACCPs en México, en Latinoamérica. Eso me dedico, soy auditora de segunda parte de PepsiCo en las empresas de empaque. Entonces yo audito todos los que le venden bolsas, etiquetas, cajas y todo a PepsiCo, yo audito esas plantas. Soy le hago auditorías de segunda parte a todo PepsiCo, que es internacional, entonces audito por ahí en Centro y Sudamérica todas las plantas y pues solamente comparto mi experiencia, ¿no? Mi experiencia con algunas plantas de cartón y lo que yo he visto que tienen como puntos críticos de control, pero ustedes al final como equipo pueden demostrar que se juntan y que sus decisiones están basadas en argumentos confiables. No sé si tengan alguna duda. Estamos por terminar en este caso. Sí, claro que sí. Yo convierto, se tarda un poquito. Dice aquí que si nos puedes compartir la presentación de ayer y hoy. Sí, en el paquete de documentación, que bueno, yo se lo hago llegar a Angie, quien es mi contacto, toda la presentación y los materiales de apoyo, que en este caso es el video con el que ustedes pueden capacitar a sus empleados o a la gente de piso, las normas aplicables a lo que yo tengo de cartón, de la norma de empaque europea. Les voy a compartir el nuevo códex, la presentación y además los videos del entrenamiento. Por si alguien no está, pues ustedes tengan el compromiso de los otros que no están escuchando, que tienen trabajo y no pudieron escuchar esta parte del entrenamiento, pues también al final es una ventaja de tenerlo grabado. Y sí, con mucho gusto yo voy a compartir todo el paquete con Angie y ella se los hará llegar con el contacto que ella tiene, ¿no? No me puedo comprometer yo directamente con ustedes, sino yo con mi contacto que es Angie. Es así, Angie, estás por ahí conectada para que nos cuentes acerca de esto, pero sí. Sí, aquí ando.
Sí, Aquí gracias. ando. Sí, tú mándame lo de ayer. Ahora sí que vamos a ir un día desfasados por el Ok. tiempo que te lleva a ti Sí, convertir descargarlo. los videos, ¿sí? Ajá. Y ya tú me envías por decir hoy el de ayer, yo se los envío hoy y así Ajá. vamos, un día Bueno, desfasados. día desfasado, sí. Sobre El todo, material de apoyo que necesiten, tú me vas Ujú. indicando qué es lo que necesitan y se les va enviando el material per- a Lalo y a Betsabe. ok, ya ellos a su vez hacen, lo reparten a todos sus integrantes, ¿no? Así va a Así ser el es, canal de comunicación. Perfecto. así es. Sí, entonces yo te mando a ti, Angie, el material. Y sí, ahorita ya tengo bajado el video. Es que son videos pesados y los convierto en MP3 o algo que pueda caber por el correo. Entonces, se tarda un poquito, pero sí vamos a ir desfasados, pero sí, se va a compartir toda la información, pero el canal de comunicación es con Ángela Calderón. Entonces, pues nos vemos mañana para terminar. Vamos a hacer mañana el examen y sí me gustaría pues mañana revisar su casa porque a lo mejor dices, bueno, en papel y en el curso se oye todo muy bonito y todo, pero a veces nos dice, ¿será nuestro HACCP adecuado? Vamos a revisar con todo lo que vimos hoy, vamos a checarlo también de una manera pues rápida, pero porque pues, nada más tenemos una hora y mañana vamos a empezar con el otro curso, sobre todo la introducción y todo, que es del auditor interno, y podemos ir avanzando y desfasando el material que sí se les va a ir entregando. Entonces, cualquier situación, cualquier duda aquí en el chat, lo pueden dejar, usen el mismo link para mañana, que está para toda la semana, y nos vemos mañana, ¿sí? Gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, Sí, por aquí gracias. mañana. Sí, hasta luego.